amigos, bienvenidos a este conversatorio patrocinado por la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos, ANED, donde con la colaboración de el historiador y especialista político Elías de Acosta Matos, cubano-dominicano, vamos a conversar sobre el impacto de las elecciones peruanas recientes de la segunda vuelta, en la cual, por un margen muy estrecho, pero ya confirmado, salió triunfador el candidato de izquierda, Pedro Castillo, y en el cual salió derrotada la candidata unificada de la derecha, la hija del ex dictador Alberto Fujimori, hoy en prisión, Keiko Fujimori. El impacto de estas elecciones en Perú vienen como un escalón más de toda una serie de acontecimientos, como fueron las elecciones a la Asamblea Constituyente en Chile, el triunfo del movimiento al socialismo después del golpe de Estado en Bolivia, la situación social y económica que ha desatado el intento de una reforma fiscal en Colombia, que todavía se están movilizando grandes sectores de la población. Y también habría que mencionarlo, la derrota del candidato progresista, correísta, vamos a llamarle, en las últimas elecciones en Ecuador, y el triunfo de el banquero Guillermo Lasso. Todos estos elementos se unen a procesos electorales que van a ser eh, muy seguidos y muy importantes para la región en este año e inicio del próximo año, en Brasil, en Colombia, en Chile probablemente no, con seguridad en Chile. eh, Están programadas las elecciones, y además la terminación de, eh, de la nueva constitución. En esa asamblea constituyente o convención constituyente, como le llaman allá, hubo un claro triunfo de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de la izquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista, entre otros. Entonces, esta situación abre una nueva situación en América Latina, y el triunfo de Castillo lo consolida todavía más. En un país importante, en un país grande de Sudamérica, un país históricamente que ha sido centro desde la época colonial hasta estos días de las luchas sociales y de las transformaciones en la región. No olvidemos que ahí fue eh, que tuvo la lucha de Tupac Amaru, ahí fue que surgió el APRA, de allá es José Carlos Mariátegui, en fin, es un país muy grande, con una población importante, con muchos recursos, y que ha sido una vitrina de las políticas neoliberales en los últimos 25 a 30 años. Entonces, desde que subió Fujimori en el 90. Eh, Vamos a escuchar esta intervención del historiador, amigo y colega Elías Acosta Matos. Ha sido demostrar la incapacidad de los gobiernos de filiación derechista, neoliberales, de aplicar medidas de protección masiva, popular, e incluso de poder dar el servicio que se espera del Estado en situaciones de crisis extrema como esta. Eso también tiene que ver con el desmontaje que ha hecho el neoliberalismo de todos los servicios sociales y los servicios de protección sanitaria, educacional, etcétera, en la región. De pronto se encontraron ante una situación en la cual la mano mágica del mercado no iba a resolver nada. La gente estaba muriendo, recuerden Guayaquil, por poner un solo ejemplo, recuerden Brasil. La gente estaba muriendo de una manera acelerada y sin protección.
viendo y dándose situaciones dantescas en estos lugares, lo hemos visto, de las fosas comunes, etc. Entonces, cuando la mano mágica del mercado no resuelve, se acuerdan de que existe algo tan vilipendiado que se llama Estado. Pequeño, débil, acorralado, arrodillado ante las grandes empresas de la oligarquía nacional y extranjera, al cual se le ha negado todo tipo de, digamos, preponderancia en la vida social y se le ha pedido que sea un tramitador callado en una esquina para que estas empresas sigan lucrando del dolor de los pueblos. Eso no es nuevo tampoco, eso ocurrió ya en la crisis del 2008 en Estados Unidos, donde quien el salvataje no lo hizo la mano mágica del mercado, la hizo el gobierno de Barack Obama, claro, inyectando miles y miles, yo creo que trillones, para salvar los grandes bancos y las empresas automovilísticas, entre otras, lo cual demuestra el fariseísmo del neoliberalismo que quiere, cuando le conviene, despierta al Estado al cual ha puesto a dormir antes. Sí. Entonces, lógicamente, todo esto repercute en la posición política de las personas y en las votaciones. Es imposible que no se piense en la necesidad de tener estructuras solidarias de atención primaria de salud, de protección a los más desprotegidos, de solidaridad social. Y eso es imposible con el neoliberalismo. Entonces, la gente en Perú, en el caso de Perú, como antes, como también en México, en una medida apreciable, ha puesto en una balanza la vida o la extinción, prácticamente. Y ha votado bajo este influjo. Ha sido yo tengo aquí los datos de hoy a las 8:42 de la mañana de lo que es el Consejo Electoral peruano. O sea, quiere decir datos muy recientes. Dice que se han procesado el 100% de las actas y se han contabilizado el 99.98. En ese momento, 8:42 de la mañana de hoy, José Pedro Castillo Terrones tenía 50.12%, lo que representaba el voto de 8.835.073 votantes. El caso de Keiko Sofía Fujimori Iguchi tenía a esa misma hora 49.87 y un total de 8.790.257 votantes. Entonces, Julio, como bien tú planteas, ha sido un triunfo ajustado y está pendiente el reconteo de votos, las protestas que el fujimorismo ha hecho, muy asombrado de que en la Amazonía no haya recibido ni un voto la señora Fujimori. Habría que ver qué ha hecho la señora Fujimori y su padre y los neoliberales de ahí hacia atrás por la Amazonía, y tendrán entonces la claridad de por qué no ha habido ningún voto en esa zona. Entonces están pidiendo, están movilizadas las bases de Pedro Castillo, vinieron del interior, de la zona rural, están en Lima acampados, están frente a la Junta Electoral protegiendo su voto. Han expresado que han llegado allí pagándose sus pasajes. Es decir, que no ha habido en esto ningún acarreo, como dicen en México, de gente para hacer bulla, para presionar. No, son gente humilde que están defendiendo el cambio, ese cambio verdadero que tiene que venir, porque ya de lo viejo ya no da más. Entonces, ante esta situación también hay un elemento desestabilizador, y es la forma en que la derecha neoliberal ha enfrentado a estas olas progresistas que con cierta recurrencia están ocurriendo en América Latina, y cómo ellos han decidido dar la batalla, para lo cual han desenterrado el espantajo que estaba hacía mucho tiempo enterrado por inoperante del anticomunismo o de la lucha contra el comunismo. Ahora le llaman castrochavismo. Castrochavismo, exactamente. Y tiene toda una connotación, yo podría decir con toda propiedad, ridícula, venir a elevar aquí ese espantajo. Monseñor Elder Cámara, obispo de Recife y de Olinda, en Brasil, tenía un dicho muy interesante. Dice: mientras alimenté al pobre, fui sano. Cuando empecé a preguntar por qué había pobres, me llamaron comunista. O sea, comunista es todo aquel que luche por la justicia social, por la solidaridad, por la igualdad, que no es igualitarismo.
por educación moderna y amplia, científica, por una política exterior no genuflexa ni subordinada a los intereses norteamericanos o a Europa, por los derechos de las minorías, de los pueblos originarios, también de la mujer, de los desvalidos, de los pobres, de los enfermos. En fin, una justicia para todos. Yo he estado revisando en estos últimos días por un canal que tengo en YouTube que se llama Pensar la Historia. He estado examinando la política cubana después del triunfo de la revolución, de antes y después del triunfo de la revolución, semana por semana a través de la revista Bohemia. Una revista importantísima de alcance continental, anticomunista, pero partidaria de la justicia social y de la revolución. Y en esa revista he visto a las claras, repito, semana por semana. Anoche en el programa analizamos la segunda quincena de julio de 1960 y hoy continuamos esa segunda quincena. Ahí se ha visto a las claras cómo se va vertebrando la falacia de la penetración comunista para arrancar apoyo a un proceso de cambios. Digamos, si no fuera por las consecuencias trágicas que tiene, sería sumamente risible la forma en que se manipula la inteligencia humana para sembrar matrices de opinión y hacerte reaccionar de manera hacia donde se te quiere llevar. Yo escuché una anécdota ahora en las elecciones de Perú de algún observador internacional que tomó un taxi en Lima y le preguntó al taxista por su opinión política. Taxista, un hombre humilde, un hombre pobre, que los vi yo en Perú mascando coca, igual que en Bolivia, para vencer el hambre y el frío. Gente humilde, no estamos hablando de clase media. Y el taxista, un hombre de pueblo, le dijo, bueno, aquí estamos luchando contra el comunismo que representa Pedro Castillo, para evitar que aquí se instaure el castrochavismo, ese que tiene acabado a los pueblos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc. Entonces, si se ha logrado sembrar esa matriz de opinión en sectores populares que no son solo clase media ni clase alta, porque esos 8.790.000 votos de la Fujimori, por fuerza, tiene que haber mucha gente de pueblo, gente desinformada, gente manipulada, gente aterrorizada, porque no hay nada que movilice más, y lo saben los neoliberales y la derecha, que el miedo. No hay nada que pueda ser más beneficioso a sus designios que aterrorizar y atizar el miedo de la población. Lo han hecho siempre, lo han hecho donde quiera, lo han hecho donde quiera que haya una votación, donde quiera que haya un partido político que trate de cambiar las cosas para bien de los pueblos. Y es eso. Así fue como se han impuesto en diferentes lugares. Yo viví de cerca las elecciones de México porque en Twitter, casualmente por los días de las elecciones, tuve una agudísima polémica con una turba de bots y de clones que me dio la medida de cómo se está moviendo la promoción ideológica o las políticas. Nunca he visto una expresión más analfabeta, visceral, fascista, agresiva, absolutamente sin ningún asidero ideológico, solo movida por el odio, por el afán de venganza, por el odio contra López Obrador o lo que López Obrador representa. Y su política era aterrorizar. Quiere decir, así están las redes. Las redes están llenas de mensajes de odio, de mensajes de miedo, de mensajes de chantajes emocionales y psicológicos a las personas para tratar de movilizarlos como un rebaño, eso sí, ahora sí, como acarreando un rebaño hacia las posiciones más reaccionarias. Claro, Perú no es cualquier cosa, como dijiste, Julio. Perú es un país sumamente importante, incluso al extremo de que una de las iniciativas más importantes contra la revolución bolivariana en Venezuela fue precisamente el Grupo de Lima. Sí. El Grupo de Lima, que ahora está buscando ver si lo trasladan a Miami porque ya le quedan pocas capitales donde pueda asentarse. Pues el Grupo de Lima jugó un papel nefasto en el proceso de tratar de frenar y revertir la revolución bolivariana. Fue la expresión que ya sufrió la revolución cubana en su momento, de hostigamiento de la OEA y de traición a su pueblo de numerosos gobiernos de derecha.
que dejaron solo a estos procesos y luego se sumaron a la campaña, a las campañas, por revertirlos y aplastarlos para siempre. Entonces tenemos aquí un panorama en el cual no pudieron imponerse en México, no pudieron imponerse en Argentina, no pudieron imponerse en Bolivia y apelaron a un golpe de Estado fascista en Bolivia con numerosos muertos, con represión que todos vimos. No han podido aplastar la resistencia del pueblo chileno que logró su constituyente y que logró, como bien tú dices, Julio, que fuerzas abiertamente de izquierda, de verdad de izquierda, no populistas y no oportunistas de última hora, como Partido Comunista, etcétera, estuvieran y fueran electos representantes a las constituyentes y también a los cambios que se avecinan en Chile. Hemos visto Colombia, hemos visto al pueblo en la calle, hemos visto la resistencia, han tenido que usar y no osen mentir ni ocultar. Están, porque ahora con los teléfonos todo el mundo puede tomar pista, han usado lanzallamas contra el pueblo. Lanzallamas. Yo no sé si hay conciencia de la crueldad que es usar un lanzallamas contra un conglomerado civil desarmado. Esa arma de por sí es cruel en la guerra. Esa arma quema a las personas, que incluso, eso es fósforo vivo, quema a las personas, que no se apaga el fuego, ni con agua. Imagina sobre una multitud lanzar chorros de gasolina gelatinizada como esa para provocar ese efecto, de carbonizar vivos a las personas. Han tenido que apelar a eso, han desaparecido, han descuartizado, han violado, han arrestado, han asesinado y no han podido. Como no han podido con la resistencia de los pueblos que mantiene a un elevado costo. El imperio es implacable, nadie piensa entrar y ahora Castillo, en estos años que va a gobernar, si todo sale como debe salir, si no hay ninguna aventura derechista de golpe, algún leguleyismo de última hora, algún invento, verán todo lo que hemos visto en los demás países ser aplicado en Perú. Veremos las escasez. Ya en un recorrido que hizo creo que por Lima, Pedro Castillo, en medio de la campaña electoral, fue abucheado por los comerciantes peruanos y venezolanos que están agrupados en cierta zona comercial, al grito de muera Castillo, muera el comunismo. Fíjense cómo todo se va armando. Como le pasó a Juan Bosch aquí en el 63, la escasez de carne durante el gobierno de Bosch. ¿Creen que fue casual? ¿Creen que fue casual la movilización de los sectores católicos más reaccionarios o la prensa de Bonillita Ibar? Todo eso obedece a un gran esquema de dominación que usa toda la panoplia de herramientas posibles para aplastar a su rival ideológico y político. Quiere decir, el pueblo de Perú tiene que tener conciencia de que con Castillo en la presidencia y con Perú libre en la presidencia es que empieza la batalla. Sí. Empieza la batalla, la verdadera batalla por la emancipación y por la liberación. Y allí van a usar todo: deserciones, campañas de mentira, van a usar desabastecimientos, sanciones de la OEA, vendrán las comisiones de derechos humanos, la Bachelet, que no se ha enterado de lo que está pasando en Colombia, ni se enteró de lo que está pasando en Bolivia. Ahora vendrán a hacer inspecciones, a declararse, a rasgarse la vestidura fariseica con todo esto. Entonces, que haya conciencia que estos caminos, las revoluciones no son un lecho de rosas. Si de verdad quieren tocar estructuras profundas, tienen que tener conciencia los pueblos de que eso implica un costo, porque ninguno de los poderes fácticos de este mundo se lo va a permitir gratuitamente, ni va a respetar ningún juego democrático. La lawfare, que ahorita José mencionó, es la negación absoluta del respeto a las leyes, de la manipulación del poder judicial con fines políticos, la politización de la justicia. Entonces, todo eso va a ser aplicado siempre, como lo fue contra Lula, contra Dilma Rousseff. 52 millones de votos Dilma, y se reúnen unos corruptos a la sombra de la noche prácticamente para sacar de su puesto a una presidenta que recibió 52 millones de votos. Lo que estamos viendo es escandaloso, pero forma parte de la lucha de los pueblos. Tienen que foguearse en esos combates. Entonces, la situación es la siguiente.
positivo el triunfo, ojalá no haya ningún traspiés, positivo en el panorama internacional y regional. Se consolidan y avanzan procesos de rechazo al neoliberalismo. Yo tengo aquí unas declaraciones de Castillo. Muy interesante, él es un médico, él es un maestro rural de primaria, un hombre humilde, un líder sindical, hombre de 52 años. Dice que, lo siguiente, claro, una de las cosas que promete es una revolución educacional en el país, por supuesto. Y está diciendo que las transnacionales mineras y de otros rubros tienen que dejar el 70% de su ganancia en el país, solo sacar el 30%. Ahora es al inverso. Saquen ustedes ya eso, cómo tiene que predisponer a esos poderes fácticos que ya están movilizados por Pedro. Y dice... un poco el modelo boliviano también. Un poco el modelo boliviano, exactamente. Con la industria extractiva, sobre todo. Sí, correcto. Dice, Castillo declara que vuelva la educación cívica, que vuelva la investigación, que vuelva la economía política, que vuelva la filosofía. Yo creo que ahí hay un manifiesto en el terreno, digamos, cultural, científico. Ahí hay un manifiesto. Es todo contra lo que se opuso y se opone el neoliberalismo. El neoliberalismo no quiere educación cívica, no quiere economía política, no quiere filosofía, porque no le conviene. Adelante, Julio. Elías, hay una de las propuestas centrales del programa que presentó Pedro Castillo, que ha sido el instrumento más importante en todas las transformaciones diríamos, la ola 1.0, que comenzó con Chávez en el 99 en Venezuela y siguió con Lula, con Kirchner, con Evo Morales, con Correa, etc. Y es diríamos, la refundación de las bases de las repúblicas americanas a través de elecciones en cada uno de estos países. En Brasil no se hizo, tampoco se ha hecho en Argentina, pero en Bolivia, Perú, Venezuela y ahora mismo se está haciendo en Chile, es una Asamblea Nacional Constituyente. Exacto. Es decir, revisar el pacto de la Constitución, que es el pacto fundamental de una nación, o un Estado plurinacional, y escribir mediante representantes electos del pueblo el nuevo pacto constitucional. Yo recuerdo que uno de los argumentos que más usaba, por ejemplo, Mario Vargas Llosa y los representantes de la derecha en Perú que se unieron al final a Keiko Fujimori, es que debía de respetarse la Constitución de 1990, que fue redactada precisamente por el padre de Keiko, que es Alberto Fujimori. En Venezuela, en el año 99, la Asamblea Constituyente fue un instrumento fundamental de consolidar el proceso y de ampliar derechos, por ejemplo, el derecho revocatorio, que introdujo, es decir, la revocación de mandatos en caso de que haya una cantidad cualificada de ciudadanos que digan, no, este presidente o este ministro o este gobernador o este alcalde no está haciendo a lo que se le encomendó y se dispone de este instrumento que en cierto tiempo y con ciertas condiciones se puede hacer. De hecho, en Venezuela se hizo un revocatorio y ganó Chávez. Equivale, perdona Julio, yo diría que equivale a una pequeña revolución, claro, la constituyente, o sea, la modificación de la Constitución a través de una constituyente legítima, pues, equivale a una pequeña revolución. Sí. Lo hizo Bosch en República Dominicana. Así es. Una constitución verdaderamente democrática y inclusive comparada con la que tenemos actualmente. La del 63 de Bosch. Sí. Ahora mismo el problema es que para tú poder convocar a la constituyente tiene que aprobarlo el Congreso actual. Y el problema es que a pesar de que Castillo
sacó la mayoría más importante, no tiene mayoría en el Congreso actual del Perú, que es unicameral también. Y sería interesante, Elías, de que tú nos comentes algo sobre el que ya lo hiciste parcialmente, sobre las propuestas económicas en cuanto a la nacionalización de sectores clave o la imposición a las transnacionales de mayores contribuciones al Tesoro Nacional, sobre seguridad social, que en Perú es exactamente lo mismo que aquí, es el mismo esquema de capitalización individual, en pensiones, en salud, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, el partido del lápiz, la educación, y en términos generales, distribución de la renta, que sería lo que podría afianzar a Pedro Castillo, siempre y cuando no haya este boicot como que le hicieron a Allende en su periodo de gobierno no agotado, del 70 al 73, boicot de huelga de camioneros, de desabastecimiento, etcétera, que también habría que preverlo. Así es. Sí. Sí. Permíteme, Eliades, una sí. intervención, para que también pueda completar la idea que Julio trata de que tú completes. Fíjate, tú hiciste hincapié en tu conversatorio del factor ideológico. Y para mí, pienso yo que la ideología ha sido uno de los elementos clave yo diría, en la renovación conservadora, dentro de las causas de la renovación conservadora y la posible existencia de ciclos continuos, progresismo, renovación, conservadurismo, porque aparentemente el progresismo no ha trabajado de manera consciente lo que es la ideología y la importancia que tiene, inclusive llega a ser más importante que los cambios que se puedan producir en la infraestructura, en la economía. Y se vio, por ejemplo, en Brasil, el pensador, el sociólogo Frei Beto ha puesto eso mucho en el tapete. Cómo a pesar de que el Lula, los gobiernos del PT, favorecieron al pueblo con transferencias de tipo económica, eso no bastó para que el pueblo no reconociera finalmente el esfuerzo que hizo el PT en términos de avances económicos. Y él se lo achaca al poco trabajo que se hizo dentro del concepto de lo que es el factor ideológico, ¿no? De ir sembrando una nueva visión, un nuevo acorde con lo que se está planteando como progresismo o como una nueva sociedad. ¿Cómo tú ves entonces, ya con esa experiencia que ha vivido el progresismo, ¿no?, que debería de enfrentarse los nuevos gobiernos progresistas? Sabemos que el progresismo es una amalgama de colores, o sea, son diferentes, cada formación social tiene su propia experiencia, pero en conjunto se podría decir que la ideología va a jugar o debe jugar un papel fundamental para poder afianzar los logros que se conquisten dentro de lo que se llama, ¿no?, el progresismo, los gobiernos de izquierda. Si no se trabaja la ideología, todo lo que se haga puede ser en vano, en materia inclusive económica. Quisiera que tú te refirieras un poco. Sí. Voy a empezar por lo que Julio propuso y cierro con esta muy interesante arista del problema que tú adelantas. En cuanto a el programa de Pedro Castillo, está, como bien se dijo, el de convocar una constituyente que tiene esos problemas que Julio ha destacado. Pero, lógicamente, una constituyente se plantearía una renovación, como dice Julio, del pacto social, nuevas reglas del juego, y se trataría, por supuesto, en una constituyente post-fujimorismo, se trataría de defender y refrendar los derechos inalienables del pueblo y
trazar una ruta, digamos, de justicia social, de solidaridad, de desarrollo, de inclusión, de la que hoy se carece en la constitución vigente en Perú, que fue aprobada bajo el mandato de Alberto Fujimori. Plantea también una mayor participación del Estado en la economía, ya a eso nos referimos. Una revolución educativa, reforzar, no eliminar, como dijo al principio y luego rectificó, la Defensoría del Pueblo, prohibir importaciones de lo que el país produzca, reducir a la mitad el salario de congresistas y ministros. Y todo eso, lógicamente, en un marco que, como bien tú dices, se considera progresista, marxista. Se le critica el conservatismo de su política social, el Castillo. Por ejemplo, está contra el enfoque de género, contra el aborto y la eutanasia, contra el matrimonio homosexual. Ya dije poco el tema de la repartición de las ganancias de las empresas extranjeras. Él está a favor de la inversión extranjera y que la minería, la industria extractiva se desarrollen donde sean sostenibles. Y también plantea una regulación del papel libérrimo que tienen los medios de difusión actualmente en Perú. En cuanto a política exterior, él reconoce el papel de Maduro en Venezuela, dice que es un problema interno de los venezolanos, como debe ser, pero no ataca a la revolución bolivariana. Se ha mantenido ecuánime en ese punto y que hace votos porque los venezolanos resuelvan el problema. Entonces estamos en presencia quizás del mejor paquete posible que se pueda comprar. Lo digo usando términos comerciales, ¿no? O sea, no son científicos, pero lo que quiero decir es que la propuesta que hace es una propuesta que, si nos atenemos a lo que debe ser un cambio de estructuras para que sea válido lo que se haga en Perú y no un presidente más, ese cambio de estructuras tiene que ir poco a poco. No puede generar un rechazo violento, una oposición violenta, que de todas formas lo va a tener. Por lo tanto, tiene que dar pasos muy mesurados, muy inteligentes para ir logrando su objetivo. Pero ya tiene que llegar el momento de plantearse y coger el toro por los cuernos y definir situación. Eso tendrá que llegar, eso será la marcha del propio proceso peruano político interno, pero tendrá que ocurrir. Lo que no puede pasar es que en un país con tantas desigualdades, con tanta exclusión, sobre todo a las poblaciones originarias, con una oligarquía rancia, ahora mismo Vargas Llosa es marqués, una oligarquía rancia que recuerda a la época de los pelucones y la colonia, los virreyes, y un personaje tan siniestro de Vargas Llosa, al cual admiro mucho como escritor, y no reconozco nada, ningún aporte como político. Este señor, después de fustigar como corrupta a Fujimori, se ha unido a Keiko Fujimori con tal de frenar cambio en su país, con tal de mantener la exclusión y la opresión. Keiko Fujimori, que tiene pendiente un pedido de sentencia de 31 años de cárcel por corrupción. No estamos hablando de un ángel, no hablamos de un ángel azul que ha descendido del cielo. Está para vista del tribunal todavía. Por eso es que es preocupante los 8 millones de votos que ha obtenido, aún a pesar de eso. Entonces, aquí empato mi respuesta con lo que plantea José. En efecto, no hay ningún cambio social perdurable, ninguno, que no empiece con la educación, la cultura, la conciencia de las personas. Si se quiere, no es solo sacarte de la miseria. Si yo te saco de la miseria, pero mantienes una mentalidad pequeño burguesa, una mentalidad, digamos, de persona insolidaria, que salió de la miseria y no le importa el de al lado que no haya salido, sino que lo que quiere es consumir, viajar, tener bienes y escalar lo más posible, y que luego le vuelvo la espalda a mis orígenes y al gobierno que ha hecho posible que yo saliera de la miseria. No se ha hecho nada. Esos son los análisis de Frei Betto. Esas son las críticas, con toda razón, de Frei Betto. Porque lo primero por lo que hay que empezar en cualquiera de estos países es por una enorme y efectiva campaña de alfabetización. Así lo hizo Cuba,
Y el lema era ser, una frase de Martí, ser culto es el único modo de ser libres. Ser cultos es el único modo de ser libres. Y hay que empezar porque las personas puedan informarse, que se hagan pensamiento propio de las cosas, que tengan un sentido histórico, que no vengan a cambiarle las cosas en el orden en que la película está ordenada. La película tiene un pasado, tiene orígenes, hay que explicarlos, hay que engarzarlos con el presente y hay que proyectarlos hacia el futuro. Tiene que haber conciencia cívica, conciencia histórica, cultura, educación, y tiene que haber ideología, porque al final todo eso tributa en una visión del mundo determinada, en la cual hay que hablarle claro a los pueblos. A los pueblos no se les puede dorar la píldora. A los pueblos hay que hablarle alto y claro. Y todo eso que hacía Bosch, eso que hacía Fidel, cada discurso era una clase para explicar los fenómenos, educar al pueblo. Ahora que hay tantos medios y tantos canales de educación, el dirigente político tiene que ser un educador por naturaleza. Si no, está arando en el mar, está poniendo curitas a un mal incurable en vez de atacar las raíces. Y las raíces son culturales, ideológicas, son educativas. Por eso es que creo que a la par que se haga cualquier cambio para mejorar Perú, y como medidor de la eficacia de los cambios, ya no puede ser el Producto Interno Bruto que sube, ya no puede ser solo que si las transnacionales reinvierten el 70%, ya no puede ser solo que si, por ejemplo, sacamos a tantos millones de la miseria o le dimos 3 comidas al día a las personas. Tiene que ser el medidor de la eficacia, tiene que ser llegar a la conciencia de la gente. Y llegar no con adoctrinamiento, ni lavando cerebros, ni escondiendo verdades, ni diciendo mentiras. Tiene que ser llegar con la realidad, darle instrumentos de análisis a las personas del mundo en que viven. Fomentar el pensamiento crítico, fomentar la cultura, los valores, pero sobre todo fomentar los contenidos. Porque nuestras redes sociales están absolutamente carentes de contenido. Así que, sí. Antes de que termines, Sudamérica se ha convertido en el laboratorio social y político del mundo. Exacto. Aquí se están dando los cambios que van a ser ejemplo y que van a ser la pauta en el planeta como una forma una alternativa al neoliberalismo y al capitalismo en sí. Próximamente vienen las elecciones de Colombia y Brasil. ¿Cómo tú crees que este triunfo de Castillo en Perú, sabemos que va a impactar en la población de esos dos países que yo te he mencionado, pero también va a reforzar, va a hacer que el imperio, que la misma clase oligárquica y la misma derecha se concentren más en impedir esos triunfos posibles de lo que podría ser el triunfo del progresismo en Colombia con Petro y en Brasil con el PT, sea Lula o sea cualquier otro candidato que vaya. Se va a dar un enfrentamiento porque esos dos países son prácticamente esenciales para el desenvolvimiento de las actividades del imperio, sobre todo. Colombia porque allí están la mayoría de las bases de los americanos en Sudamérica, y Brasil porque es por su importancia como país, como potencia económica y social. Así que para que tú puedas concluir con ese futuro, esa perspectiva de futuro que tiene esta ola, porque así que se ha llamado, esta ola, nueva ola o nuevo ciclo progresista, que ojalá sea permanente, ¿no? Así que nos gustaría saber más o menos tu opinión en torno a esa. Sí, sin duda lo que está pasando en Perú va a repercutir favorablemente en las elecciones de Colombia y Brasil. No quiere decir que sea una suma obligatoria de 2 y 2 son 4. No es así. En política hay muchas variables.
muchos factores, muchas coyunturas, pero se llega a estas elecciones con un triunfo reciente de magnitud continental y mundial. Por lo tanto, va a influir, sin dudas. El pueblo de Colombia está en la calle movilizado contra la reforma fiscal que estaba proponiendo Duque, que como todos sabemos es un peón de Uribe y del imperialismo norteamericano. Colombia es, en alguna manera, el Israel de América Latina. Y las tácticas represivas que está usando son de amplio espectro sionista. Bueno, Julio conoce bien que fue embajador 2 o 3 años, creo, allá en Colombia. Sí. Conoce bastante la realidad colombiana. Sí, Bueno, sí. Julio podría hablar con mayor propiedad que yo. Lo que sí creo que las elecciones se ganan peleando en la calle. Es decir, nadie piense, ya la tengo asegurada porque Castillo. No, esa cuenta no va. Quiero decir además que esta lucha entre el neoliberalismo y progresismo, la izquierda y la derecha, las fuerzas, digamos, liberadoras contra la hegemonía imperialista y capitalista, todo esto va a durar muchísimos años. No se piense que esto va a haber retroceso, va a haber derrota, va a haber victoria, va a haber avance. Lo que hay es que tener claridad del proceso en general para no perderte ni perder la perspectiva. Ahora, la contraofensiva de ellos ya está en marcha. Es decir, de estas fuerzas fácticas. Por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua es un ejemplo de que está en marcha. Usted va a la CNN, ayer hice ese experimento, ya no se habla de Colombia. En Colombia los muertos están en la calle. Como estaban los mutilados visuales en Chile a ojos vistas, y no se hablaba. Ahora se habla de Nicaragua, porque hay 13 opositores presos en base a las leyes nicaragüenses. Que dicho sea de paso, vi una estadística interesante, dice, es absurdo que Daniel Ortega esté tratando de que no vayan a elecciones estos personajes, porque toda la derecha unida, la intención de voto es del 26%. Toda la derecha unida, que no está unida, es del 26%. Quiere decir que en cualquier elección posible, el sandinismo se puede imponer holgada. Ahora, la campaña es brutal y va a seguir escalando. Ya está movilizado el peón de Almagro, ya empiezan los organismos internacionales que están en la órbita a hacer declaraciones contrarias, ya empieza la CNN a montar el barra. Hasta el canciller dominicano lo están usando para esa. Bueno, el canciller dominicano sabemos que es un vocero de esos intereses, que responde a esos intereses, no a los intereses de su país, que tiene suficientes problemas para los cuales debe ocuparse. Pero estamos en vista, la campaña contra Cuba ha arreciado notablemente por la situación económica y por el recrudecimiento del bloqueo. Ayer, por ejemplo, me enteré que ya no pueden mandar información a través de WeTransfer a Cuba. Está prohibido por el bloqueo. Es decir, para que veamos los efectos, no es juego, es de verdad. Entonces, la campaña contra Cuba ha arreciado notablemente y ahora viene la votación en la Asamblea General de la ONU, creo que por 23 años consecutivos sobre el bloqueo en estos días próximos. Y ya se verá también el apoyo del mundo. La Unión Europea de comparsa a los americanos condenando a Cuba. En fin, la lucha va a seguir. Pero hay, lógicamente, una situación más deshogada, menos tensa, menos a la riposta a partir de estas victorias a las que hemos hecho referencia. Yo tengo fe en el futuro de América Latina, como tengo fe en el futuro de la humanidad. Hay procesos que son traumáticos, pero también hemos visto las reservas morales de los pueblos. Hemos visto también cómo un pueblo se levanta una y otra vez por defender sus derechos y cómo es capaz de lograr lo que logró Chile. Señores, imaginar lo que ha sido la lucha del pueblo chileno contra esa maquinaria asesina y antipueblo que legó el pinochetismo en una oligarquía soberbia como la colombiana, una oligarquía intransigente como la colombiana, derechista, fascista en muchas vertientes, y Chile lo logró. Quiere decir, aquilatemos esos enormes pasos y en una revolución, como dijiste, José, lo que sucede en un día equivale a 10 años de no revolución. Es decir, se avanza a pasos agigantados siempre. Son cambios telúricos muy profundos.
Así que nada, estemos atentos y en la medida de lo posible apoyemos esta nueva ola, como tú dices, de cambios en América Latina y el Caribe que tanta falta hace. Julio. No, yo coincido con Elías sobre el ciclo que se está desarrollando, sobre las fuerzas que están al acecho, que siempre han estado, y que la única manera de poder derrotarlo, como se demostró en muchos procesos, pero digamos, por ejemplo, la Revolución Cubana, que se dieron otros factores que no existen hoy en día, pero es la movilización de los pueblos. Sin esa movilización permanente, si nosotros nos vamos a acuerdos de aposento en el Parlamento, con los grupos de poder, etcétera, eso es una muerte crónica de una muerte anunciada. Esa movilización intensa y permanente que se ha visto en Colombia, porque en Colombia retiraron la reforma fiscal, retiraron muchas de las cosas que están pidiendo los jóvenes que están en la calle, y la movilización sigue. Es la única garantía, y lo demostró Cuba en los 60 y de ahí en adelante, que esa gran movilización, más otros factores, y no de fallecer ante las amenazas, etcétera, eso es lo que dan el triunfo. O también te puede dar una derrota, porque ha habido derrotas importantes. El golpe de Estado en Chile fue algo brutal en el 1973, y esa confianza que tenía, desgraciadamente, la Unidad Popular en el carácter profesional, supuestamente, del ejército chileno, fue lo que condujo a la tragedia del golpe de Estado y de 17 años de gobierno de Pinochet. Entonces yo pienso que coincido plenamente, y evidentemente lo que yo más me interesa en este momento es sacar conclusiones para nosotros, para nuestro país, para los dominicanos. Es decir, cómo construir una alternativa de tipo progresista en este país, que no existe hoy en día. Sí, bueno, no existe. Tú sabes, Eliade siempre ha tenido su reserva para los análisis que tienen que ver con la situación interna del país. Y yo lo comprendo, aunque él es ya dominicano. Él es dominicano hace años. Dominicano puede hablar de política local. Ya puede dar una trompa a cualquiera. Pero eso, vamos a tratar de conseguir a Narciso Saconde, que parece que su pensamiento está yendo como por ahí. Lo vi en su último artículo. Sí, creo que se está perfilando hacia eso. Y es lo que nosotros hemos venido hablando y hemos venido comentando en las conversaciones que hemos tenido, del vacío de la fuerza progresista en el país. A vacío aparente, ¿no? Aparente, porque lo que pasa es que... orgánico. Hay mucha fuerza progresista y hay muchos elementos progresistas, pero están dispersos. Y una de las opciones... Sí. No, quería subrayar, y lo hago de corazón, yo no soy cortesano, ni adulo, ni nada de eso, eso es lo más lejano de mi personalidad. Pero quería reconocer a la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos, porque yo sigo por WhatsApp, el chat, y veo la discusión y los aportes. Y quiero decir con propiedad que se trata de uno de los espacios más articulados, coherentes y profundos del pensamiento progresista del país. Ojalá que siga creciendo. Ojalá que siga creciendo. Ese es nuestro objetivo, porque, vuelvo y repito, sabemos que tenemos que empezar a hacer el hoyito, el taladrito que va a empezar a hacer el hoyo para la unificación de la fuerza, parece utópico, de la fuerza progresista del país, y que finalmente haya una opción independiente, clara, con un programa propio que pueda inclusive participar en las elecciones, no ya pegado a la derecha, ni aliado, ni haciéndole juego, ¿tú me entiendes?
sino una opción ya verdadera. Nosotros ya tenemos un atraso político en eso, pero sabemos que hay muchas fuerzas progresistas en el país, muchos movimientos progresistas, muchos intelectuales inclusive, pero están disgregados, están desorientados y se necesita de ese imán que pueda producir esta coherencia. Sin embargo, ya se están dando, cada uno de ustedes sabe cómo está caminando la fuerza progresista, los movimientos sociales. Matías anoche mismo nos invitó a la conformación de un gran movimiento social para llevar una propuesta al Congreso sobre la modificación de la Ley de Seguridad Social. O sea, se están armando movimientos importantes y una vez que eso se arme, va a haber una coordinadora que va a coordinar todos esos movimientos. Y esa va a ser lo que no se pudo con Marcha Verde. Se va a lograr tarde o temprano. Pero ya eso es materia de otro conversatorio. Hoy hemos tenido la grata presencia de nuestro gran amigo y gran intelectual latinoamericano, cubano, dominicano, el doctor Eliades Acosta Mato. Muchas gracias, Eliades. Muchas gracias, Julio. Gracias. No te vayas, Julio. Y entonces hacen un gran día.